Buenos días a todos. Me complace presentar a la doctora Luciana Duranti, graduada de la Universidad de Sapienza de Roma, Italia. Es profesora de teoría archivística, diplomática y preservación de registros digitales en los posgrados de archivística de maestría y doctorado de la Escuela de Biblioteconomía, Archivística y Estudios de la Información de la Universidad de Columbia Británica en Canadá. Desde septiembre de 1998 es la investigadora principal y directora del proyecto de investigación Interpares sobre preservación a largo plazo de los documentos electrónicos auténticos. Ahora que inicia su quinta fase, ha publicado extensamente en las áreas de archivística, historia y diplomática. A continuación, la conferencia Confiar en los archivos a través de la tecnología. Bienvenida, doctora Duranti. Thank you. I will share my screen now. Voy a compartir. Yes. Okay. Victoria, por favor, activa tu audio. Okay. Se desactivó solo. Ahí está. Voy a compartir mi pantalla. So, hello everyone. Hola a todos. An honor to have Es been un honor to open this congress with my abrir este presentation. congreso con mi presentación. The theme is access to information, and Acceder a I la would like información. to point out Me that gustaría señalar que the information we gain access to la información a la que tenemos acceso must no not debe be simply complete, appropriate, completarse accessible. de manera It should also apropiada y be accesible, debería ser también confiable. otherwise, the purpose De todas of maneras, el transparency propósito de is transparencia. defeated. Sorry. The Sorry, I purpose couldn't of listen. transparency is defeated. Hay un desafío en el principio de transparencia. So today I will talk about Voy a trustworthiness of hablar digital de records, confianza en los archivos digitales, registros digitales, and specifically their authenticity. y específicamente su autenticidad. Yeah. Okay, so what is trust? ¿Qué es confianza? For the purpose of our Interpares research, the A team propósito de nuestra defined it investigación, el equipo lo define como as confidence of one party in another, la based confianza de una on persona an en otra, alignment of value systems, basado en un sistema en una alianza con el sistema de valores, una alineación con el sistema de valores, with respect to specific benefits, con respecto a beneficios específicos, and involving a relationship of voluntary vulnerability, dependence, and reliance based on risk assessment. involucra una relación entre la vulnerabilidad, dependencia y confiabilidad basada en el análisis de riesgos. So substantially, trust involves acting without the knowledge needed to act. Involucra actuar sin el conocimiento necesario By substituting the information that one does not have with other information. al sustituir información que uno no posee por otro tipo de información, Such as the competence of a notary, por the ejemplo, report, la idoneidad de un escribano, the report of a witness, el informe la declaración de un testigo, oral tradition, la tradición oral, records, registros and preservation in an archival institution. y la conservación en una institución archivística. So why do we trust records and archives? ¿Por qué confiamos en registros y archivos? Records are instruments and byproducts of action. Los registros son instrumentos y derivados de acción. So they were not produced to answer the questions that the researchers will ask in the future. ¿Sí? No fueron generados para responder a preguntas
de los investigadores, but as a means to act. sino que constituyen un medio para actuar, un medio de acción. So records and archives form the infrastructure through which beliefs and values are upheld and understood. Por lo tanto, constituyen la infraestructura a través de la cual se defienden y se comprenden las creencias y los valores. This is why we trust them implicitly. Y por eso es que confiamos en ellos de manera implícita. However, in the digital environment, questions are raised about authenticity. Sin embargo, cuando hablamos de entorno digital, surgen preguntas con respecto a su autenticidad. So what is authenticity? Por lo tanto, ¿qué es autenticidad? ¿Qué significa autenticidad? So we say that a record is authentic when it is what it purports to be. Se dice que un registro es auténtico cuando es lo que dice ser. But how do we know what a record purports to be? So Pero, where is it written what a record is? ¿cómo Is it- sabemos que un registro es lo que dice Yeah. ser? Is it a registration number? Is it a classification code? Is it a subject line? Is it the content? ¿Está en el número de registro, en el código de clasificación? ¿Está en su contenido? ¿Está en su asunto? Or is it the material of which it is made? For example, in the Roman Republic, the names of the soldiers were written on marble. So we would know that the marble record is the roll of the arms. Ok, o en el material del que está hecho el registro. Por ejemplo, en la República de Roma, los nombres de los soldados se escribían en Marble. mármol. Yes. ¿Sí? Por lo tanto, por ese material se identificaba, se autentificaba el registro. So what is authentic? What is an authentic record depends on the culture of a place and the time. But it also depends on the discipline in the context of which we establish authenticity. Por lo And tanto, perdón, Yeah. depende mucho de la cultura y del tiempo, del lugar en el que se genera el registro. yeah, the discipline, the field of disciplina. study. El in campo de which- estudio, la disciplina. Okay, and the technological context Y el contexto tecnológico. and the law. Y la ley. So, in civil law, which is the law of all Latin American countries, En la ley civil, que es la ley de todos los países latinoamericanos, to determine the authenticity of a record, para we determinar la focus autenticidad de un registro, nos enfocamos on who issues it rather than on the record itself. Nos enfocamos en el emisor del registro en lugar de en el registro en sí mismo. May I ask to translate record as document rather than documento rather than registro? Ok, documento en lugar de registro, de acuerdo. Yeah, thank you. Entonces, Because- register lo decimos como documento. Perfecto. Sí, Yeah, sí, no hay I know, problema. but documento is more generic. Ok, good. That's Voy a why. traducir. Thank you. Okay. I clarify this. Voy a traducir registro como documento, porque Yeah. dice que es más genérico el término, que es más genérico que registro. Yes, thank you. Now, thank So- you for clarifying that. So in civil law, we consider authentic any record which is made by sovereign authority or Bien. in its name. Ok, en la ley civil se considera auténtico un documento que haya sido generado por una autoridad soberana o por algún representante o delegado de esa autoridad soberana. That's perfect. Ujú. Okay, so, but what if the person who issues the record is not a sovereign authority or its delegate? Pero ¿qué sucede si este documento no fue generado por una autoridad soberana o por un representante o delegado?
Well, we go back to diplomatics that was mentioned earlier. Ahí So- remitimos a la diplomacia. Diplomatics has been concerned with authenticity of records since it was first developed in the 17th century. And it established a scientific methodology for determining that authenticity. Bien, la diplomacia se interesó por la autenticidad de los documentos y desde sus comienzos en 1681 su objetivo fue establecer una metodología científica para determinar la autenticidad. Okay, so the methodology of diplomatics is based on the form of the record. So how the message in the record is represented and on the degree of perfection of the record. Bien, esta metodología examina la autenticidad del documento a partir de la forma, ¿sí? A partir de la forma en que está transmitido el mensaje y a partir del grado de perfección del documento. So whether it is a draft, a copy, or an original. Si es un borrador, una copia o el original. So form is physical, so it is the external makeup of the record, but it is also intellectual. That is, it has to do with the way the discourse is articulated. Bien, la forma puede ser tanto física, ¿sí? Como intelectual. La forma física es la composición externa del documento y la intelectual es la articulación interna del mismo. Yeah, there is a comment in the chat that says that you should talk about la diplomática del documento, not la diplomacia. Ah, bueno, la diplomática del documento, perfecto, corregido. Yes. Corregido. Okay, so Good. the approach of diplomatics is to establish on the record itself whether a record is what it appears to be. So whether the form corresponds to the time, the place, the author. Bien. We are talking about the analytic. Sorry, because I was writing. I was correcting Just the mistake. translate what is on the slide. Okay, good. Entonces tengo que cambiar a la diplomática. Sí, Yeah. el enfoque analítico de la diplomática, del documento, lo que plantea es establecer apunta a establecer en el registro propiamente dicho que en el documento, perdón, que el documento es lo que parece ser o lo que dice ser. So basically, we establish that the document is authentic on its face. Entonces planteamos que el documento es lo que dice ser a primera vista. Okay. So in archival science, this is not the case, because in archival science, authenticity is a quality of every record. Bien. En la ciencia archivística, la autenticidad es una característica de todos los documentos. Together with naturalness, impartiality, and interrelatedness. Junto con la naturalidad, la imparcialidad y la interrelación. Okay, so all the records in an archival fund are authentic with respect to their creator. Por lo tanto, todos los documentos son auténticos en lo que respecta a su autor o su creador. So even when they're forgeries from a diplomatic point of view, they are authentic if they're used in the usual and ordinary course of business by the creator. Ok, incluso si estamos hablando de falsificaciones, ¿sí? Se va a considerar auténtico si se tiene en cuenta o en lo que respecta a su autor o su creador. Yes, so Sí, es correcto. I think so. So archival science links the record to its context of creation and preservation. Bien. La ciencia archivística vincula el documento con su origen y su creación. Y su contexto. A context of creation and preservation.
Sorry. And Contexto de creación this y means, preservación. Y esto okay, significa, and this means that authenticity is no longer a property of the record, but a property of procedures. And Yes, it is implica- therefore tied to unbroken custody. ok, sorry, esto implica que dejó de ser una propiedad. Authenticity, yes. Ay, sorry, but there was an interruption, but it's the last part. Implica que la autenticidad pasa de ser una propiedad del registro en sí mismo a una propiedad de los procedimientos, que más adelante se vincula a lo que es la custodia constante o ininterrumpida. Okay. Now, in the digital environment, this would work if the record were immutable. Ok, en el entorno digital esto funcionaría si el documento fuera inmutable And affixed to a permanent medium. y afecte su medio permanente. But already in the 90s, the Inter Pares project understood that in the digital environment, authenticity can no longer reside only in the record's provenance and context. Bien, pero en la década del 90 el proyecto Interpares entendió que en el entorno digital esta autenticidad ya no puede provenir solamente del origen y del contexto. In fact, the documentary component of the entity record could lose integrity. So we say, let me explain. We say a record is made up of a document and its relationships, so its context, right? Even if the context does not change, the document itself may lose integrity because its content, its structure, and its form are not inextricably linked. It's written there. Sorry, You can translate the text on the slide. Sí, pero la última parte se cortó, perdón. Okay. Se cortó por la parte anterior. Is the last part of the The slide? last part was because the content, structure, and form of digital records are not inextricably linked. Here. Okay. Bien, lo que sostiene es que incluso si las relaciones entre y a partir de los documentos se establecen en su creación y eso permanece intacto a lo largo de su utilización, mantenimiento y preservación, el componente documental de la entidad del documento puede perder integridad. ¿Sí? Porque su contenido, estructura y forma, en este caso de los documentos digitales, no están vinculados. Okay. So this means that Inter Pares research went back to diplomatic authenticity and looked separately to the identity of the record and the integrity of the record. Bien. Esto significa que Inter Pares lo que hizo fue retomar la autenticidad de la diplomática y las revisó por separado, tanto de la identidad como a la integridad de los documentos. So what is the identity of a record? Is all the attributes that uniquely characterize the record and distinguish it from all the other records. Bien, la identidad tiene que ver con los atributos de un registro, perdón, de un documento que lo caracterizan y lo distinguen de otros documentos. So they are the names of the persons that concurred to its creation. Bien, los nombres de las personas involucradas en su creación. The dates of creation, making, fechas, filing. Las fechas de confección, de recepción, de archivo. The method or action in which the record participates. Bien, el campo de acción en el que participa el documento. The expression of its relationships with other records. Bien, sus relaciones con otros documentos, la expresión de esas relaciones. And the indication of any attachments. Bien, y la indicación de cualquier adjunto o anexo. The integrity of the records refers to the quality of being complete and unaltered in all essential respects.
Bien, la integridad tiene que ver con la cualidad de ser, la característica de estar completo e inalterado en todos sus aspectos esenciales o fundamentales. So we have never been fussy about this because with paper records, even if the ink passed through, even if the document had holes, even if a corner was broken, we still consider the record having integrity. Bien, menciona que nunca fueron muy meticulosos en ese tema y que se trabajaron documentos que quizás estaban dañados o tenían alguna mancha de tinta o quizás se habían roto en alguna parte del documento. So this is not true in the digital environment. So let's look at a paper record here, right? This is a paper record. And when it starts to lose integrity, it looks like that. And then like that. And then like that. Okay. We still consider it authentic. Bien. We still think, we still know what it is, the identity, and we still think it has integrity, right? Bien, este es el caso de un documento en el que con estas imperfecciones se considera auténtico, se sigue trabajando sobre este documento. But if we are in the digital environment, pero en el entorno digital, these bits 101 are a 5. estos Okay? bits 101 equivalen a 5. But 110, 110 is a 6. Pero 110 son 6. And 011 is a 3. Y 011 es un 3. So same beats, exactly the same 3 beats, but different meaning, different value, because they are in a different order. O sea que son los mismos bits con un valor diferente porque están en un orden diferente. So we call this bitwise integrity. O sea que esto lo llamamos integridad a nivel de bit. Which is also called data integrity. Lo que también se llama integridad de datos. And it means that the data in the document are not modified either intentionally or accidentally. Lo que implica que los datos en este documento no se modifican ni de forma intencional ni de forma accidental. And the original bits are in a complete and unaltered state from the time of capture. That is, they have the exact and same order and value. Bien, y implica que los bits originales se encuentran en un estado completo e inalterado desde el momento de su captura y que poseen exactamente el mismo orden y valor. So a small change in a bit means a different meaning. Sí, un pequeño cambio en un bit implica un valor muy diferente. So we're not concerned only with the integrity of the bits. We are also concerned with the integrity of duplication. Why? Bien. Because in the digital environment, we cannot preserve digital records. We can only preserve our ability to reproduce them. Ok, no solo nos preocupa la integridad del documento, sino la integridad de la duplicación, ¿sí? Porque en el entorno digital no podemos preservar los documentos digitales, solo podemos preservar nuestra capacidad para reproducirlos. This means that the process of creating a copy must not modify the record, and the output must be an exact bit copy of the original data set. El proceso de creación de una copia no debe modificar al documento, porque el resultado es una copia bit del conjunto de datos original. So duplication integrity is linked to time. Bien, la duplicación de la integridad está vinculada al tiempo. So there are 2 principles that should guide duplication integrity. The first is the principle of non-interference, which means that the method we used to reproduce a digital document does not change the digital entities.
Bien, existen dos principios en la integridad del proceso de duplicación. El primero es el principio de no interferencia, que es un método que se utiliza para reproducir o recrear un documento digital y que no modifica las entidades digitales. And the second principle is the principle of identifiable interference, which means that the method used does change the entities, but the changes are identifiable and identified. Bien, el segundo principio es el de interferencia identificable, que sostiene que si el método que se utiliza modifica las entidades, estos cambios deben ser identificables e identificados. Okay, but even if we respect these principles, all the reproduction that we make needs to be authenticated. Bien, incluso si respetamos estos principios, las reproducciones que realizamos necesitan estar autenticadas. So what is authentication? Authentication is a declaration of authenticity based on direct knowledge or on material proof or on an inference or on a deduction. Bien, por lo tanto, ¿qué es autenticación? Por definición es la declaración de autenticidad que se basa en el conocimiento directo, en la prueba material, en la inferencia o la deducción. So traditionally, we have based authentication on a chain of legitimate custody. Tradicionalmente basamos la autenticación en una cadena de custodia legítima. We also have based it on a digital chain of information, that is, on information about the record's changes during duplication. Bien, también basado en una cadena digital de información, que se trata de la información que se preserva sobre el documento a través de sus modificaciones. But recently, we need a declaration made by an expert who bases it on the trustworthiness of the system that hosts the record and on the procedures and processes that control its preservation and use. Pero desde hace un tiempo lo que se necesita además es una declaración, en este caso realizada por un experto, que se base en la fiabilidad del sistema y en los procedimientos y procesos que controlan su preservación y su utilización. Okay, so what does it mean, trustworthiness of the system? Does it mean that system integrity, that is the integrity of the system in which the record is stored at any given time in its life cycle, is a component of authenticity? Bien, ahora hablamos de la fiabilidad en el sistema. En este caso, ¿es la integridad del sistema otro componente de la autenticidad, además de la identidad y de la integridad del documento? So the answer is no. The integrity no. of the system supports authentication. So it gives you ground to make a declaration of authenticity. Okay. La respuesta es negativa, es no. La integridad del sistema respalda la autenticación. ¿Sí? Que es la declaración de autenticidad del documento. So this changes the focus from the physical preservation of the record to making reproduction that can be verified as authentic by an expert. Esto cambia el enfoque desde la preservación física del documento a la realización de reproducciones auténticas, verificables en este caso por un experto. So the practical issue becomes feasibility. Can we, over the long term, be able to declare the reproductions of the records authentic? So this is the reason, this feasibility issue is the reason why technological authentication came about. The first one was digital signatures, and then blockchain came. Bien, la cuestión práctica acá se extiende al concepto de viabilidad, ¿sí? La tecnología durante mucho tiempo puso énfasis en la autenticación tecnológica
y existen dos tipos principales de autenticación tecnológica, las firmas digitales y el blockchain. So digital signature, what it does, it protects the bitwise integrity. So what I showed you before, the bits and their order, okay? Bien. Retomamos el concepto de los bits y de su orden, y hablamos de la firma digital. So it verifies the origin of a record, which is part of its identity, and makes the record indisputable and incontestable. Bien, lo que hace es verificar el origen del documento, lo que es parte de su identidad, y también hace que el documento sea indiscutible e incontestable, y manejamos el concepto de no repudio. Yes, and it has been given legal value by legislative acts and regulatory bodies, especially in Europe. Bien, y tiene valor legal, en este caso otorgado por actos legislativos y por órganos regulatorios. It is enabled through a complex and very expensive public key infrastructure. Bien, es posible a través de infraestructuras de clave pública muy complejas y costosas. And ensures the authenticity of information across space, but not through time. So from me to you, but not from me to the next generation. Okay, good. Y garantiza autenticidad de información en el espacio, no a través del tiempo. O sea, de una persona a otra, no de una persona hacia la próxima generación. It is subject to obsolescence and compounds the problem of preservation because it cannot be migrated together with the record to which it is attached. And in addition, the certificates have an expiration date, which usually is 5 years. After that, the digital signature is no longer valid. Good. También está sujeta al concepto de obsolescencia, ¿sí? E incrementa el problema de la preservación, ya que no se puede trasladar con el registro al que se adjunta. Además, los certificados tienen una fecha de vencimiento, en este caso de 5 años. ¿Sí? Luego de 5 años ya no son válidos los certificados. So archival theory tells us that the digital signature is really not a signature. It is a seal. If it is a seal, because it is attached to a record that is already complete, it can be removed and can be substituted by metadata. Bien, en este caso la firma digital cumple la función de sello, no de firma, por lo tanto puede reemplazarse por metadatos. What about blockchain, which is Yes. becoming so popular? ¿Y qué ocurre con el blockchain que se ha vuelto muy popular? So blockchain is the underlying technology that enables Bitcoin. It is a ledger that is an information store that keeps a final and definitive, immutable trace of transactions. Bien, se trata de la tecnología subyacente que posibilita el Bitcoin. Se trata del libro mayor, o sea que almacena la información que conserva un rastreo de transacciones final y definitivo, o sea que no tiene cambios, es inmutable. So this is important because the blockchain doesn't hold records. It holds an algorithm that is the hash of the record. Bien, no almacena los documentos, sino que almacena un algoritmo que es el hash de los documentos. So it relies on a distributed network where all the servers are equal. Are you there? Hi, It can you relies on, listen to me? hello? I can't listen. I can't hear you anymore. Now? Okay, now I can. Okay, good, I'm back. Sorry. Okay. So you So were talking about blockchain- the distributed network. Yes. Good. Yes, which means that all servers are equal.
and a decentralized consensus, which means that there is no single point of control or single point of attack. Okay, good. Esto depende de una red distribuida donde todos los servidores son iguales y del concepto de consenso descentralizado, donde no hay un centro o no hay un punto de control o de ataque. So these transactions, really the hash of these documents, are held in blocks that are linked in a chain, which cannot be tampered with. You can only add things, you cannot delete things, and you cannot change things. Bien, estos conjuntos de transacciones son guardados en bloques, y estos bloques están vinculados o encadenados en una cadena a prueba de manipulaciones, ¿sí? No se puede añadir nada, no se puede quitar nada, no se puede modificar nada, y son de solo añadido. So it starts with the Genesis block that is a number of these hash of documents. And then each block can only contain a certain number of them. When the number is reached, then another block is created that starts with the hash of the first block. So you can see how you keep carrying forward all the hash of all the records in the following block. Ok, esto comienza con el origen del bloque, la génesis del bloque, y cada uno contiene, además del hash de un predeterminado número de documentos, un hash del bloque anterior en la cadena. So, why it is used? Well, it definitely confirms the integrity of the record, which is elsewhere. So you keep the record, say, for example, in your record keeping system, right? What you do to verify its authenticity, you take the hash on the block, then you take a new hash of the record and compare the two. If the two are identical, then the record has integrity. Ok, so el blockchain se puede utilizar para confirmar la integridad de un documento que está guardado en otro lugar. So, Luciana, can you explain me the steps again, please? The steps for putting the records on a blockchain? Yes. So, okay. Step by step. So I interpret that step by step. Okay, so step by step, what you do, so if you are an office, you put a record in your file, okay? Okay, si están en una oficina, in the file, si están en una oficina, colocan el documento en un archivo. Okay? Well, no, in the file, fascicolo, how do you call it? File, en un archivo. Well, you oh gosh, you put the record away. Okay. Okay, but uno guarda el documento. Antes de guardar el documento. Yeah, you take a hash of it, which is the algorithm representing it. And then you upload this algorithm on a server that belongs to the specific blockchain to which you participate. Okay, uno toma un algoritmo y lo sube en el blockchain específico. Okay, because all the servers that are part of this blockchain can upload at any time the hash of the records. The records are not in the same sequence in which they are in the file. Bien. So, los documentos no están en la misma secuencia. So close to your record, there might be the record of another office in another part of the world. So cerca de su documento puede haber otro documento. Bien, pero eso no significa, puede estar unido a otro documento, pero eso no implica un problema. So it is not a record keeping system. First of all, no es un sistema de almacenamiento de documentos. It doesn't hold documents, it holds the hash. Second thing, these hash of the records are only in the order of uploading. They are not in the order in which they are generated or in which they relate to an activity. Bien.
Good. It's difficult to translate this. Yes, but is it related to the presentation here? Well, the main point here is El punto that principal es que you don't have a record keeping system. What you have is a series of unrelated hash of unrelated documents. lo que se tiene es una serie de hash no relacionados de documentos no relacionados. So the blockchain is immutable, we said, right? Now, Dijimos que that el is blockchain what es inmutable. that's what attracts people to the blockchain, because they Eso es lo que say atrae del blockchain. it ensures the integrity, because nothing can be changed. Eso asegura la integridad porque nada puede modificarse en el documento. And nothing can be removed from the block. Y nada puede eliminarse del But bloque. this is also the biggest problem of blockchain. Pero a la vez es el problema más grande que tiene blockchain. Because if you think about the current documents, right? Every time you need to correct data, update data, protect privacy, or dispose of records, or even do an upgrade of the record system, the blockchain becomes invalid because you have changed something in the records, which means that the hash on the block does not correspond to the record any longer. Bien, lo que ocurre con documentos actuales es que si se quiere actualizar o corregir información, se quiere realizar alguna modificación en el documento, esto invalida el blockchain. And if when it comes to records in the archives, preserved in an archives or an historical archives, every time you transfer records from the creator to the archives, you invalidate the blockchain. And every time you migrate the records within a preservation system, you invalidate the blockchain. Bien, en este caso, ¿hola? Yeah? ¿Alguien me escucha? Can you listen to me? Yes. Okay, good. En este caso, cuando hablamos de registros que son identificados para preservación continua o permanente, cualquier transferencia al sistema de preservación, cualquier migración o cualquier incorporación a los documentos invalidaría en este caso el blockchain. In addition, the hash on the blockchain does not allow links to the hash of the related records. So the relationship among the records is no longer there. Okay. En este caso el hash de la blockchain no permite vínculos con el hash de los registros relacionados. Por ende, no hay vínculo archivístico en este caso o evidencia de interrelación entre los documentos. So you cannot even take an hash of the metadata. Even if they are embedded in the record, on the face of the record, you can't add anything to the metadata. You cannot delete anything. You cannot change anything. Bien, no se puede agregar nada ni cambiar nada en los metadatos. So in addition, what we know with blockchain is that the trace of the record, the hash, confirms the authenticity of the record since the moment the hash is put on the blockchain. Hi. Do you understand this? Sorry? So you have a record, you take the hash of it, you put it on the blockchain. After that, I know, yes? Sorry, I can't listen. I lost you. You can't hear me? No, I'm looking at you. Oh, But, that's very I strange can't because listen. my microphone is on.
I don't know what to say. Sorry, just give me a second. Where Okay. is mm, where is the girl? I can hear you. My microphone is on. My video is on. Mm. Mhm. I disconnect my, no. Nosotros las escuchamos a las dos. Mm. I can hear everybody. Mhm. Let me change my microphone. No, everything is fine here. It's okay. Can you hear me, Victoria? Obviously not. No. Victoria can't hear you. Oh, it says on Facebook, people can hear. Maybe you want to go on Facebook. Okay. Esperemos un momento mientras se conecta de nuevo nuestra traductora. Los invitamos a diligenciar el formulario que tenemos en el chat para la participación, para registrar la participación de ustedes. Les agradecemos a todos los que nos han estado acompañando en la mañana de hoy. Tenemos alrededor de 300 participantes de diferentes países, más de 19 países. Gracias. Hi, Hi, I'm here again. Can you listen to me? I can hear you. Can you hear me? Great. Yes, perfectly. Sorry. I don't Okay. know what happened. I don't know. So what I was saying is that while we can prove the authenticity of the records after their hash has been put on the blockchain, we cannot prove that they were authentic before they were put on the blockchain. You there? Hello? Lost you again. Oh my God. Victoria, ¿nos escuchas? I lost Victoria. Victoria. Maybe somebody else wants to try to translate.
Luciana, I am Yes. Juan. Do you want me to translate? Yes, please, Victoria Juan. comes? Yes. I don't know si los demás quieren que lo haga mientras Victoria se conecta, no lo sé. Luciana está preguntando si alguien más pudiera traducir. Yo me ofrezco si es que Victoria no puede. It's fine with me if it is fine for the organizers. Está bien mientras Victoria soluciona. Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Si nos puedes colaborar. Ok, entonces en lo que Victoria se vuelve a conectar, yo traduciré. Luciana, go on. Go on? I go on? Yep. Okay, so I said that while blockchain guarantees or allows to prove the authenticity of the records after they have been put on the blockchain, it cannot guarantee that the records that were put on the blockchain were authentic to start with. Dice, la cadena del blockchain puede garantizar que el documento de archivo que se ha puesto ahí es auténtico después o a partir de que ese documento ha sido puesto en el blockchain, pero no puede garantizar la autenticidad de ese documento de archivo antes de que fuese puesto en el blockchain. Perfect. In addition, it is impossible to preserve the context of the record. Y por lo mismo, no puede ser preservado también el contexto de ese documento de archivo. Besides the fact that blockchain is decentralized, which means that it is across jurisdictions. Y que además el blockchain está descentralizado y por lo mismo hay un cruce entre diversas jurisdicciones que tienen que ver con ese documento de archivo. Ese es otro de los inconvenientes. Okay, so let me go to the next, if I can, to the next slide, because this is getting too long. Okay. So would that be possible to use it in a limited way? There is a project in the UK that is called the Archangel Project. Solo puede ser What it utilizado does, por lo mismo yeah. en ciertos contextos. Hay un proyecto en el Reino Unido que se llama el proyecto Arcángel. What it does says, if we take a Nash algorithm of an entire series within a preservation system, then the people, the researchers who want to verify the authenticity of that series can compare the hash of the series to the one on the blockchain. Si existe entonces un conjunto de hash, o sea, desmenuzamientos o dispersiones, números de verificación de desmenuzamiento dentro de la serie, los investigadores que verifiquen esos documentos de archivo pueden comparar los hash o desmenuzamientos entre toda la serie o los particulares que haya en cada documento para verificar su autenticidad. And this, they say, will not require that the citizens trust the archives. They can just trust the algorithm. Y esto implica que los ciudadanos que hagan estas investigaciones no tienen que confiar en los números y en los archivos, sino solo en los algoritmos. So the thing is, however, that to preserve records over the long time, we need to do migration and conversion to different formats. This means that every single time we migrate a record, that is, we even change one bit in the record, we have to create a brand new blockchain. Esto implica que para preservar esos documentos de archivos necesitamos hacer migraciones y conversiones, pero cada uno de esos procesos implica crear nuevos elementos dentro del blockchain. Now, you should know that blockchain is one of the most polluting technology and is very bad for climate.
Dice además que el blockchain es una tecnología muy contaminante y que es muy mala para todo el problema del cambio climático. And it is very expensive too. Y es muy cara además. So it is not a good idea for archives to use it. Entonces, en conclusión, no es una gran idea para usarlo en documentos de archivo y archivos. Okay. So we tried in Interpares to create some partial decentralization. So what we did was to use the blockchain concept of the algorithm, of the chain, of the distributed consensus, and adjust it. En Interpares, entonces, se trató de hacer un concepto de una descentralización parcial y usar ciertos elementos del blockchain para crear otros conceptos nuevos con otros elementos llamados el trust chain. So what we did was to take a private archival cloud, so of which only a certain number of archival institutions were part. And yeah. No, go on. Go on. And only some approved servers could add the algorithm, but everyone could read the records. Entonces se trató de tomar ciertos elementos como en las nubes privadas de archivos que contenían blockchains y solo usar nodos aprobados para poder escribir, nodos que cualquiera pudiera leer a continuación dentro de esos blockchains. Esa es la diferencia con el blockchain tradicional. So basically, it relies on a group of trusted archival institutions and on the creating offices that transfer the records to these institutions who would share the same blockchain. Entonces, esto se basa en involucrar conjuntos de instituciones archivísticas confiables o confiadas para crear una especie de oficina de los productores de los documentos y la preservación de los sistemas de preservación en los archivos para concertar todo el proceso del ciclo de vida de los documentos de archivo. Yeah. This is the way it looks like. So you can see in the circle the archival institutions. Outside, there are the creating offices transferring the records and putting the hash on the blockchain. And then outside, there are the people, the researchers, who can read everything but cannot add or take away anything. Y aquí se ve el diagrama de esto, de la cadena de confianza, el trust chain, donde están ciertas instituciones archivísticas confiables, cómo están los servidores alrededor, servidores confiables que tienen estos elementos que pueden introducir nuevos documentos de archivo a todo el proceso y hacia el exterior las personas o instituciones que no son parte de esta cadena, pero que pueden consultar los documentos de archivo resultantes bajo esta estructura. Now, what are the benefits? Well, the benefits is that there is a master copy that constitutes the authoritative version of the records. So that is identifiable. The authoritative copy is in the archives and the hash is on this archival blockchain, right? It also can be transferred from one holder to another because they're all part of the same group, a small group of organizations that all have the same purposes. Los beneficios principales de esto es que se crea de esta forma lo que se llamaría una copia maestra que existe como la versión autorizada, la versión oficial, que se identifica como tal y de la cual pueden surgir diferentes copias de distintos fondos y agregaciones documentales que utiliza ciertas capas o componentes
que cumplen con requerimientos que lo hagan funcionar a esta copia maestra como evidencia irrefutable. So, Hello, yes. I'm here. Okay, then Victoria, Okay, We no. can finish go the on, trust step chain. aside. Okay. Okay, can you listen now? Yes, I can hear you. Great. Can you Okay. hear me? I apologize. That's okay. I couldn't. Technology. We are talking Mm. technology. Okay. So look at this slide Mm-hmm. and look at the last sentence in the slide, where I Yet, say that even if the trust chain would be a temporary and expensive thing, because every time you change anything on the records in order to preserve your ability to reproduce them over and over again, you have to create a new blockchain. A new blockchain. Good. Además, lo que se agrega es que incluso este trust chain puede resultar o puede significar un recurso temporal y costoso, ya que se tiene que generar una nueva cadena en cada paso de ciclo vital del documento. Se tiene que agregar una nueva cadena al blockchain. So at the end of the day, security is the key to trust. Al final de cuentas, la seguridad es la clave de la confianza. What is security? Security is the protection of the system and the records in the system from unauthorized access, use, alteration, or destruction. Bien, ¿qué es seguridad entonces? La seguridad es la protección del sistema y de los documentos en el sistema frente a un acceso no autorizado, utilización, alteración o destrucción. So think about this. We said that the integrity of a system is an inference from which we infer the integrity of the record, from which we infer the authenticity of the record, and then its trustworthiness. What does that mean? It means that security is the new authenticity. Bien, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que la integridad de un sistema es una inferencia de la cual alguien deduce o infiere la integridad del documento, y de la cual también uno deduce o infiere su autenticidad y luego su confianza, lo que nos lleva a concluir en que la seguridad es la nueva autenticidad. Now, we enforce security through something that we know, like a password, something we own, like tokens, or something that we are, like the biometrics of eyes, fingerprints, etc. Sí, ¿de dónde, cómo implementamos la seguridad? ¿De dónde obtenemos la seguridad? De un dato conocido, ¿sí? Por ejemplo, una contraseña, de algo que una persona posee, por ejemplo, un token, o de lo que es una persona o lo que pertenece a una persona. Por ejemplo, datos biométricos, huellas digitales, claves privadas, etc. Now, those who provide security enforce it through encryption, and they should produce audit trails and access logs, and should capture, maintain, and make available metadata associated with access, retrieval, use, and management of the data. Bien, las personas que proveen la seguridad deben implementarla a partir del cifrado y deben generar pruebas de auditoría o ensayos de auditoría, claves de acceso, para capturar, mantener y crear los metadatos disponibles asociados al acceso, a la recuperación de datos, a la utilización y a la gestión de datos, además de todos los datos vinculados a los datos en sí mismos. So, to conclude, it will take me 2 slides to conclude, or 3. Bien, le But va a llevar 2 dispositivas más la conclusión. so, Llegar a la conclusión. authentication is about proving that something is what it purports to be. Entonces, la autenticación tiene que ver o implica demostrar que un documento es lo que dice ser.
when we look at digital material, the traditional methods of authenticating paper and other forms of analog evidence do not apply. Bien, cuando se trata de autenticidad de material digital, no se pueden aplicar los métodos tradicionales de autenticación en papel o de otras formas de evidencia analógica. So, although some of the traditional means of authentication, such as the chain of custody and the trustworthiness of the preserver, are still important, by themselves, these are not sufficient to demonstrate the authenticity of digital records. Bien, y a pesar de que estos medios de autenticación tradicionales, como pueden ser la prueba de cadena de custodia o la fiabilidad de la persona que preserva el documento, tienen o cumplen un papel importante para evaluar la autenticidad, resulta insuficiente para demostrar la autenticidad en documentos digitales. Even the word demonstrating is not valid in the digital environment. You cannot demonstrate authenticity. You can only infer authenticity from several factors because digital material is perpetually reproduced in the process of maintenance and use. And so what we look at is always new. So there is no way we can demonstrate that what is in front of us is the same thing that was generated 10 years before. We can only infer it. Bien, inclusive el término contundente es un término que está en discusión en el entorno digital porque la autenticidad de los documentos se puede inferir, ¿sí? Por factores, a través de distintos factores o a partir de distintos factores, debido a que el material digital está se reproduce permanentemente, por lo tanto siempre hay nuevas versiones de ese documento. So the significant difference between authentication of analog material and that of digital material is in two fundamental concepts: system integrity and security, and record significant properties. Por lo tanto, las diferencias significativas entre lo que es la autenticación de material analógico y de documentos digitales se va a basar en dos conceptos principales o fundamentales: la integridad y la seguridad del sistema y las propiedades significativas de los documentos. So, system integrity and security are important in jurisdictions like Canada, where authentication, even by law, is based on an inference made from the technological environment in which the record exists. Bien, la integridad y la seguridad del sistema se aplica, por ejemplo, en jurisdicciones como Canadá, donde la autenticación se va a basar en una inferencia realizada en el entorno tecnológico en el cual existe el documento. So, because of the vulnerability of digital material and the difficulty of establishing authenticity by just looking at it, the identity and integrity of the digital material can only be deduced from a system's requirements on access, use, and management. Bien, debido a la vulnerabilidad del material digital y a la dificultad de establecer su autenticidad solo con observarlo o examinarlo, la identidad y la integridad se pueden deducir de requerimientos del sistema, como por ejemplo acceso, uso, gestión y cuestiones o elementos semejantes. So this means that there must be very strict policies and procedures for controlling all the records within the system, as well as any interaction with those records within the system and from outside the system. Bien, esto significa que deben existir políticas y procedimientos muy estrictos para controlar los documentos en el sistema, como así también para controlar cualquier interacción con ellos dentro del sistema y desde fuera.
However, this is only possible when you have institutions and organizations that have their own information and preservation systems, which are subject to mandated standards of practice. Bien, sin embargo, esto sucede solo en aquellas organizaciones o instituciones que poseen sistemas de información y preservación propios y que siguen determinados estándares de práctica. So when instead organizations and individuals give their records to cloud providers, it is not possible to verify the integrity of servers and the requirements of the systems that manage the records. Bien, lo que sucede con tanto con organizaciones como con individuos que confían sus documentos a lo que son los proveedores de la nube, lo que sucede es que no es posible comprobar o verificar la integridad de los servidores donde se van a almacenar, donde se almacena el material digital y los requerimientos de los sistemas que gestionan estos servidores. So it is only possible to look at the security measures that are written in the contract between the provider and the user, and then make an inference of authenticity from the security measures. Claro. Por lo tanto, la única posibilidad es examinar cuáles son las medidas de seguridad que se acuerdan en el contrato que hay entre el proveedor y el usuario, y desde esas condiciones de seguridad inferir la autenticidad. But we can still determine authenticity on the basis of what we call the record significant properties. Pero aún así podemos determinar la autenticidad del documento en base a lo que denominamos propiedades significativas de los documentos. So the significant properties of digital records are the attributes which are necessary to establish their identity and their integrity through time. Estas propiedades significativas de los documentos digitales son aquellos atributos necesarios para establecer su identidad y su integridad a través del tiempo. So these metadata are produced when a digital document is generated, during its use and management, and after the document is selected for permanent preservation in an archives. Okay. Estos metadatos se producen cuando una entidad o documento digital se genera, durante su utilización y su gestión, y luego de que este documento se seleccione para su posterior preservación permanente en archivos. So some of these properties, however, are logs. The logs are the data which are created within the system when people access the records or when people migrate the records or moves them from a server to another. And these are not accessible if the records are entrusted to a cloud provider. Bien, algunas de estas propiedades significativas constituyen, sin embargo, bitácoras o archivos que no son accesibles si los registros son confiados a, en este caso, un proveedor de la nube, porque este proveedor posee todas las propiedades agregadas. So in conclusion, and this is the last slide, the fundamental difference between the authentication of analog and digital records is in the fact that while analog material can be authenticated on its face, and only exceptionally is circumstantial or extrinsic evidence necessary, the authentication of digital material is always an inference based on extrinsic elements such as significant properties. La diferencia fundamental entre la autenticación de registros analógicos y documentos analógicos y documentos electrónicos radica en el hecho de que mientras que en el material analógico, ¿sí?, o este material analógico se puede autenticar a simple vista y solo de manera excepcional es necesaria evidencia circunstancial o extrínseca, en la autenticación del material digital o la autenticación del material digital es siempre a través de una inferencia que se basa en elementos extrínsecos como por ejemplo
las propiedades significativas. And also the authentication of digital material relies on circumstantial evidence such as the integrity of the system in which the record is stored, the policies and the procedures that control that system, and the technology that encrypts or secure the access to the system. Bien, además, la autenticación de material digital depende o cuenta con evidencia circunstancial, como por ejemplo, la integridad del sistema que lo almacena, las políticas y los procedimientos que controlan a este sistema, y la tecnología que cifra o asegura el acceso a este sistema. However, it might be possible in the future to use artificial intelligence based on archival concepts to establish whether we can trust records and archives. To find out, stay tuned on the next phase of the Interpares project that is called I Trust AI. Sin embargo, es posible que en un futuro el uso de es posible que en el futuro podamos usar inteligencia artificial basada en conceptos de archivística para establecer si podemos confiar o no en registros, en documentos y archivos. Para descubrir o obtener más información, manténganse conectados al proyecto Interpares Trust AI. Thank you. And Muchas if you gracias. want more information, you can go to all their sites. Si quieren, gracias, y si necesitan más información pueden acceder a la página web. Okay. That was much longer than I expected. Esto fue un poco más largo de lo que esperaba. Due to my technical problems, I apologize, Luciana. No, it is also because I didn't understand that the translation would have been following what I was saying. Ah, I dice que thought además... it was simultaneous. Ah, So bien. it doubled the time. Ah, ok. Es porque hubo un malentendido con el tema de la interpretación, entonces eso hizo que se haga un poquito más largo. Mhm. I apologize. No, I apologize. Thank you very much. No hay problema, les agradecemos a la doctora Luciana Durante y su conferencia magistral, Confiar en los archivos a través de la tecnología. Por supuesto, muchas gracias, Victoria Ferrando, por su apoyo en la traducción. De verdad que ha sido... Gracias a ustedes. And thank you to Juan too. Ay, gracias a Juan, exactamente, gracias. Gracias a Juan, hay un futuro como intérprete ahí. Well, Yo I have recomiendo... done it a lot of time. Lo he hecho muchas veces. Bien, así que sí, gusto y un placer apoyar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, les recordamos, por favor, diligenciar el formulario que aparece en el chat, si pueden copiarlo y abrirlo en el navegador. Damos paso a nuestra siguiente conferencia,